pues quiero compartir algo que es muy, muy necesario para estos momentos que estamos viviendo. Y le he puesto como título a esta enseñanza, ¿cómo simplificar para mejorar la iglesia post-COVID? ¿Cómo simplificar para mejorar la iglesia post-COVID? Y cuando digo iglesia post-COVID, me refiero a la iglesia a partir de que comenzó la pandemia. Ya el mundo cambió y ya todo cambió. Seguimos en la pandemia, pero ahora somos parte de una iglesia post-COVID. Como introducción, les recuerdo que el mundo está cambiando rápida y radicalmente. Y la iglesia tiene que aumentar su efectividad en esta hora. Repito, la iglesia tiene que aumentar su efectividad en esta hora. Aunque suene un poco difícil o suene complicado, no lo es. Por eso estoy usando la palabra simplificar. He pedido en oración, he pedido a Dios que me dé palabra y Él me dio 3 frases. Dije, Espíritu Santo, háblame. Y me puse a meditar y en cuestión de 1 minuto me dio 3 frases que voy a compartir con ustedes hoy. El Espíritu de Dios nos da entendimiento ahora. Estamos requiriendo una simplificación y un enfoque fresco en los fundamentos del Evangelio del Señor Jesús. La iglesia tiene que mantenerse llena del poder de Dios y del amor de Dios como nunca. La iglesia requiere estar preparada para alcanzar con el Evangelio a un mundo nuevo. La iglesia no necesita complicarse la vida, sino más bien simplificarse. Se los voy a explicar. Este es el problema que enfrentamos. En el último año y medio hemos sido sacudidos seriamente, fuertemente, profundamente. Y la mayoría, fíjate, la mayoría de los creyentes y de los pastores no hemos sabido, y ahorita les voy a demostrar que no hemos sabido, cómo seguir cumpliendo los propósitos fundamentales y eternos de Dios para su iglesia. Su iglesia que es el cuerpo de Cristo. Su iglesia que es la familia de Dios. Estamos sacados de onda y carecemos de claridad. Carecemos de precisión. Carecemos de unción fresca, de visión fresca, de seguridad, de fe, de fortaleza suficientes para superar esta crisis global tan severa. Yo sé que todos estamos de acuerdo. Les pregunto, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque simplemente, fíjate, en los Estados Unidos, el número de iglesias que se cerraron en este último año fue el doble del año anterior. El doble. Cerraron sus puertas. ¿Cómo sé lo que les acabo de decir que es un problema? Porque hablo con pastores todos los días y me platican sus grandes luchas. ¿Cómo sé que les platico es cierto? Porque hay más división que nunca. Acabo de estar en los Estados Unidos, hay más división que nunca, más polarización en el mundo, en Estados Unidos, en México, en nuestro estado, entre los políticos, entre los partidos, entre los gobernantes y el presidente. En todas las naciones hay más inseguridad, hay más temor y hay más vulnerabilidad. Acabamos de cruzar la frontera el otro día cuando íbamos hacia Estados Unidos en auto por Reynosa, Tamaulipas. Y un día antes
Hubo una balacera en el centro de Reynosa y mataron no sé a cuántas personas inocentes civiles. Y realmente la ciudad estaba bajo candado, la cerraron. Llegamos al puente para cruzar la frontera de los Estados Unidos, estaba cerrado el puente. Y tuvimos que ir a buscar otro lugar por donde cruzar a los Estados Unidos y tuvimos que hacerlo temprano. ¿Cómo sé lo que les estoy diciendo? ¿Cómo sé que es verdad? Porque veo cómo estamos luchando para reinventarnos. Veo cómo estamos luchando para sanar y crecer como personas en medio de todo esto. Lo veo en mi familia, en mis hijos. Me da tanto gusto ver lo que Dios está haciendo en ellos, pero ¿cómo hemos luchado? ¿Cómo lo sé? Porque los millennials y la generación Z están alejándose de la iglesia. Fíjate, Dios siempre permanece real y relevante, pero la iglesia no. Escúchenme, porque yo amo la iglesia, pero tengo una pasión y tengo un intenso deseo de ver que la iglesia aumente su efectividad en estos días. La gente no se está alejando de Dios. Piensan que sí porque unen a la iglesia con Dios, pero lo que no les gusta es la iglesia. Estoy hablando en términos generales. Y siendo que la iglesia en potencia es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, en potencia es la columna y baluarte de la verdad, es lo que enseña la Escritura. Entonces tenemos un gran problema. Dios es relevante, pero muchas de las iglesias no, o efectivas. Si quieres, la palabra efectiva la podemos usar mejor. Por eso tenemos que saber más que nunca qué es lo que hace que la iglesia sea la iglesia. Un par de comentarios de siervos de Dios. Un pastor comentó que ya no esperaba con ansias la reunión semanal de evaluación y planeación con su equipo pastoral. Más bien buscaba cómo posponer o hasta cancelar dichas reuniones por su inefectividad. Otro pastor comentó: aunque he probado muchas cosas nuevas, dicen que ahora hay que hacer iglesia de esta forma y hay que hacer esta otra cosa. Aunque he probado muchas cosas nuevas, me sigo sintiendo inefectivo y como que todo lo que hago es insuficiente. Comentarios sinceros de verdaderos siervos de Dios. Consideremos nuestra realidad actual. Consideremos nuestra realidad. Considerando que estamos cansados de una complejidad de hacer iglesia en estos tiempos difíciles, considerando que estamos cansados de nuestra inefectividad en hacer crecer nuestras iglesias, estoy hablando en términos generales, la mayoría, estoy hablando que considerando que nuestros congregantes están luchando por ajustarse a los cambios en nuestras iglesias. Muchos todavía no vienen a las reuniones presenciales. Y la gente está sacada de onda. ¿Por qué se los digo? Porque también hace ratito hablé con alguien preguntándole si continuaba alguna actividad con unas personas que está discipulando. Me platicó que está muy complicada la cosa y ahorita no están continuando. Considerando que los pastores y líderes en las iglesias necesitamos prioritariamente cuidar nuestra salud emocional, física y espiritual más que nunca. Y considerando que nuestro anhelo profundo es alcanzar a nuestras comunidades con las buenas nuevas del amor de Dios, considerando todo esto. Pero al mismo tiempo estamos presenciando un éxodo de personas de las iglesias. En muchos casos,
entre el 60 y el 80%. Iglesias que tenían 100 personas tienen 20 personas. Es un ejemplo. Considerando que anhelamos en lo más profundo de nuestros corazones ver más del poder y de la gloria de Dios, más que nunca. Sobre todo en estos tiempos de tanta pérdida de vida humana. Llegué a Michigan. Tengo un primo que se está muriendo de cáncer. Tuve una tía que hace un mes murió. Llegué a una reunión con mis familiares, tíos y primos. No, pues ya no vi a fulano, ni a sultano, ni a mengano. Ya no están aquí. Fue un tiempo muy especial para mí. Estamos viviendo en tiempos de tanta pérdida de vida humana, de inestabilidad económica, política, tantos problemas sociales. Considerando todo esto y más, reconocemos la urgente necesidad de simplificar y mejorar la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que nuestras iglesias sean todo lo que Dios quiere que sean. Nuestro deseo es marcar una diferencia mientras estemos de este lado de la eternidad, porque la vida es tan breve, tan frágil y somos tan vulnerables. Hay personas de 50 y tantos años que están falleciendo, personas de 20 y tantos años están falleciendo. Y yo no soy pesimista, soy de los mejores optimistas que hay, pero estamos en un momento crítico. Y estas son las 3 frases que el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Dije, Espíritu Santo, háblame. Y en menos de un minuto me dio estas 3 frases. Percepción clara. En otras palabras, yo decía, Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para mejorar, simplificar, volver a los fundamentos? ¿Y qué necesitamos para mejorar y realmente ser efectivos más que nunca en estos tiempos? Percepción clara fue la primera palabra que vino a mi mente, primera frase. La segunda, acción precisa. Percepción clara, número 1, acción precisa, número 2. Y número 3, resultados eternos. Los repito, percepción clara, acción precisa y resultados eternos. Percepción clara de la realidad en que vivimos, de nuestra necesidad y del corazón de Dios. Percepción clara de nuestra necesidad, pero del corazón de Dios también. Acción precisa, y ahorita vamos a leer las escrituras donde no puede estar más claro. Acción precisa. No más actividades nada más porque sí. Hay iglesias que he estado leyendo, se han estado simplificando. Y muchas de las actividades que hacían ya no las hacen. Algunas ya no pueden hacerlas. Acción precisa, dentro de una percepción muy clara. ¿Y para qué? Para lograr resultados eternos, no resultados que impresionan a los hombres nada más. No cambios superficiales, no mucho ruido y pocas nueces, no conversiones a medias. ¿Cómo necesitamos el poder de Dios y ver vidas cambiadas, ver personas convertidas, ver salvación poderosa, auténtica de Dios operando en los corazones, en las vidas de los hombres, de las mujeres? Pero como que hemos aceptado superficialmente el evangelio. Un ejemplo de percepción clara de una verdad y esa es la verdad, que el hombre necesita palabra de Dios para vivir espiritualmente. Muchos viven biológicamente, viven humanamente, pero no tienen vida espiritual. Y les leo la escritura, Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado
40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, estás ayunando. Necesitas comer, te vas a morir. A ver, si tú eres hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. Fíjense, es necesario, escúchame, querido hermano. Yo le pido ahorita al Espíritu Santo que te dé revelación de esto. Sí, es necesario el pan para la vida humana. Pero respondió Jesús y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra que sale de la boca de Dios. Yo le pido a Dios percepción clara de esta verdad y de muchas otras verdades fundamentales del Evangelio. Percepción clara. Cuando tú tienes percepción clara de esta verdad, que yo no puedo vivir nada más del pan natural y de las cosas materiales, yo tengo que tener palabra de Dios en mi vida. Tengo que oír a Dios. Tengo que tener ese pan espiritual, si no, ni siquiera hay vida. Percepción clara de esta verdad, así como de muchas otras. Otras verdades, requerimos percepción de otras verdades poderosísimas, como son, fíjate, y estoy en un grupo a nivel nacional que está trabajando en estos días para ser gobierno espiritual aquí en México. Y esta es la verdad: el gobierno del reino de Dios está por encima de todos los gobiernos de este mundo. Yo necesito percepción clara de esto, necesito ver esta verdad. El gobierno del reino de Dios está por encima de todos los gobiernos de este mundo. Otra verdad: las verdaderas victorias se ganan en la oración y en el ayuno. Las verdaderas victorias se ganan en la oración y en el ayuno. En la alabanza, en la adoración, podemos sumar lo que platicaba el pastor Andrés. Otra verdad: Dios está con nosotros. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sí, Señor. Yo pido percepción clara, yo pido visión espiritual en tu espíritu, en tu mente, tocante estas verdades. Otra verdad: no somos víctimas, somos más que vencedores. No somos víctimas, Señor. Otra: aunque muchos han muerto por el COVID, muchos más han sanado. Y no vamos a dejar de orar y actuar en fe. Sí, Señor. Aunque muchos hayan muerto, muchos más han sanado. Y aunque estés confundido y dudes del poder de la oración, y aunque no estés seguro y aunque tu vida esté media apagada, a veces escucho oraciones muy apáticas, muy sin pasión, sin fuego, sin el poder del Espíritu. Y quiero decirte que tenemos que seguir orando con fe y autoridad, aunque algunas de nuestras peticiones no han sido contestadas como hemos querido. Dios ha sanado a más de los que han muerto. Y no podemos dejar de orar con fe y actuar con fe. Ahora mencionemos en estos 15 minutos que me quedan: percepción clara, acción precisa y resultados eternos. Percepción clara. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Isaías 6 del 1 al 5. En el año, fíjate, cómo hubo percepción clara en el profeta. Profeta fuera de serie. Estuve hablando con mi hermana Joy allá en Estados Unidos en estos días y Dios le está hablando mucho del libro de Isaías. Y es de mis libros favoritos. Qué tremendo profeta mesiánico, estadista, consejero de reyes, poeta, increíble hombre. Y fíjense, estamos hablando de alguien que vivió, fíjate, hace 2700 años.
No hace 27 años ni 270, 2700 años. Y su percepción clara de Dios sigue siendo un ejemplo y una guía para nosotros. Les leo Isaías 6 del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, fíjate, vi yo al Señor. Tú necesitas ver a Dios con tu espíritu. Necesitas tener percepción clara para tener una perspectiva clara. Vi yo al Señor. Fíjate con qué claridad. Lo vi sentado sobre un trono. Fíjate cada punto de la percepción clara. Yo vi al Señor, lo vi sentado, lo vi sobre un trono alto. ¿Cómo era el trono? Era alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, su gloria llenaba el templo. Wow. Por encima de él, fíjate la percepción clara que tuvo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Qué claridad, ¿verdad? De visión. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces. Vio cómo se comunicaban entre ellos, diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjate nada más todo lo que vio y lo que escuchó. Y verso 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron. Todo esto lo vio con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjense en la percepción que tuvo Isaías. Tú y yo necesitamos más percepción clara de la persona de Dios, de la gloria de Dios, de la majestuosidad de Dios, de la grandeza de Dios. Percepción más clara. Y entonces vamos a tener acción más precisa. Y entonces vamos a tener resultados eternos. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, fíjate, han visto mis ojos al Rey. Percepción, fe, visión espiritual. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo le pido a Dios que en tu vida, en este tiempo, y que en toda la iglesia haya una percepción más clara que nunca. Mi percepción y mi perspectiva tienen que subir en esta hora, mejorar, crecer, elevarse, aclararse, afinarse, profundizarse, acercarse al Creador. Estoy hablando de percepción por revelación. Estoy hablando de luz divina. Estoy hablando de entendimiento espiritual, sí, Señor. La percepción es una gran parte de lo que es fe. Percepción espiritual es poder ver, fíjate, poder ver el reino invisible de Dios. Le pido a Dios que tú no nada más sigas viendo las circunstancias visibles a tu alrededor, sino que tú tengas visión, tengas fe para ver el mundo invisible a tu alrededor. Ojos para ver a Dios y el poder espiritual. Necesitamos ver la gloria de Dios. Necesitamos ver la gloria de Dios. Urge percepción clara de la grandeza, de la altura, de la majestuosidad del Creador y del Salvador de todos nosotros. Necesitamos claridad en la enseñanza bíblica, claridad de la condición real de las personas, porque luego hablamos para un problema cuando el problema es otro. Necesitamos claridad de la raíz de los problemas. Necesitamos claridad de cuál es la esperanza y la respuesta. El poder y el amor de Dios en la vida humana. Claridad de la respuesta. Así de sencillo, escúchame, hay que simplificar todo. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? Poder y amor de Dios. Poder y amor de Dios. Algunas verdades que más impactan mucho mi vida, que más impactan mi vida son:
la mente viviente de Cristo. Hace unos meses, Bob Mumford nos habló de esto. La mente viviente de Cristo. En otras palabras, potencial sin límite. Hay más, hay mucho más. Otra verdad que impacta mucho mi vida es lo milagroso. Y no nada más estoy pensando en sanidades físicas, pero necesito y quiero ver más milagros de sanidades físicas. Entre los documentos y cartas que estuve leyendo en estos días de mis familiares, ya ven que tuve una tía, Elena, hermana mayor de mi papá. Fue una tremenda misionera en las islas hawaianas durante toda su vida. Una mujer de Dios. Se graduó del Instituto Moody en Chicago y después de muchos años supo de Elim, el instituto donde estudiamos nosotros y nuestros hijos también, y dijo, si yo hubiera sabido, me hubiera ido a estudiar a Nueva York, a Elim, en lugar del Instituto Moody. Pero una tremenda mujer de Dios. Y una tía de ella, tía abuela mía, se llamaba Alla Joy Cabell. Alla Joy Cabell. Ella en California. Y entre los documentos leí unos estudios bíblicos y unas cartas que le escribía la tía de mi tía, que le escribía a mi tía. Y leí esto. Mi tía abuela, Alla Joy Cabell, conoció a William Branham. Y vio milagros tan grandes a través de su ministerio, milagros como ver crecer pies. Un niño que nada más tenía 2 troncos, no tenía pies, vio instantáneamente cómo le crecieron 2 pies perfectamente. Y estuve leyendo hace 3-4 días las impresiones que se llevó la tía de mi tía. Escribió un artículo donde ella reconocía que no hay cosa que impacta más al ser humano que ver el poder milagroso de Dios. Escúchame, hermano, escuchen iglesia, escuchen líderes. No hay cosa que impacta más el ser humano, el corazón humano, que ver el poder milagroso de Dios. Hay que simplificarnos. ¿Qué es lo que necesitamos ahora más que nunca? Por encima de todos los métodos, de todos los consejos, por encima de todas las estrategias. Y yo enseño estrategias, pero sin el poder del Espíritu Santo no sirven para nada las estrategias. Necesitamos el poder milagroso de Dios. Una iglesia poderosa es una iglesia genuinamente simple. Es una iglesia que tiene claridad en todo, claridad de la grandeza y del poder de Dios, pero también claridad en el proceso del discipulado. Hagamos discípulos, hermanos. Una iglesia de poder, el liderazgo entiende esto en una iglesia de poder. Los congregantes, los miembros de la iglesia lo entienden. Todas nuestras iglesias y líderes tenemos que entender con claridad la persona de Dios y el trabajo, el proceso auténtico, sencillo del discipulado. Y fíjense que ese fue el factor atractivo principal de la iglesia cristiana del primer siglo y sigue siendo el factor más importante hoy. Estamos hablando de un fundamento simple: el poder y el amor de Dios. Claridad de nuestra percepción y en nuestro trabajo. Y no solo hay que entenderlo, hay que saber cómo actuar en consecuencia. Actuar. La iglesia sabe cómo cumplir sus propósitos. Así de sencillo. Fíjense cuáles son los propósitos. Ahora estamos hablando de acción precisa. Acción precisa. ¿Qué es lo que de manera muy simple tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer? 4 cosas yo diría: reunirse, juntarse con regularidad, presencial y virtualmente. En cuanto te sea posible, necesitas reunirte presencialmente.
con todos los cuidados, porque continúa esta cosa. Reunirse, conectarse. Al reunirse nos reunimos para adorar a Dios y para conectarnos con los miembros del cuerpo de Cristo. Y también acción precisa es dar. Nos reunimos para contribuir, para ofrendar, para diezmar. Y la cuarta cosa es ir. Reunirse, conectarse, dar e ir. Reunirse, conectarse, dar e ir. Simplificando todo. Acción precisa. Enfócate en eso. Ir habla de una participación en el ministerio, que todos quepan dentro de esa verdad, que hay que ir, hay que participar en el ministerio con los dones que Dios nos ha dado. Bueno, estoy terminando. Estas 4 cosas simples hay que desglosarlas, precisarlas, detallarlas y trabajar con persistencia, queridos hermanos. Acciones simples pero poderosas que se desglosan. Hay muchas. Por ejemplo, la obra misionera, que no falte. El ayudar a los pobres, que no falte. Orar y ayunar, que no falte. Todas las acciones precisas de Romanos 12, que no falten. El mentoreo personal, que no falte. Ser una voz profética, que no falte. Mostrar el amor incondicional de Dios Padre a todos, que no falte, a todos. A los heterosexuales, a los homosexuales, a los LGBT, a todos, amor incondicional de Dios Padre. Primero está el amor y después está la verdad. Si tú hablas verdad primero y no has conquistado y abrazado y aceptado los corazones de todas las personas, entonces tú habrás perdido la oportunidad de hacer que la comunicación de la verdad sea poderosa. Se requiere que el trabajo y el propósito de la iglesia estén siempre sumamente claros y conocidos perfectamente por todos. Bueno, última, resultados eternos. Solo se logran con el poder de Dios y no con nuestros métodos. Miren, hemos sufrido durante esta pandemia, pero hemos resurgido, hemos resucitado. Vi a un amigo en Texas que pasó por el valle de la sombra de muerte, estaba muy cerca de la muerte. Le dije, tú eres otra persona, tú eres resucitado. Ayer vi al pastor Marco Antonio de Acapulco, Sixtos. Él es un hombre diferente, resucitado, resurgió. Estaba al borde de la muerte con el COVID, Dios lo guardó. Hemos sufrido, pero ¿saben qué? Estamos comenzando a escribir una nueva historia con un pizarrón en blanco. Y nosotros queremos resultados eternos, ¿verdad que sí? Yo sé que sí. Pues déjenme orar con ustedes. Padre Dios, tu palabra dice que si sobre el fundamento que es Jesucristo edificamos otras cosas, que nuestra obra será probada por fuego. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Y tú dices que si permanece la obra de nosotros que hemos servido, trabajado, sobreedificado, recibiremos recompensa. Señor, aquí no está hablando de que la salvación es por obras, está hablando de que hay recompensa para quienes hacen las cosas con valor eterno. Hoy yo pido para cada uno de mis hermanos, yo pido estas 3 cosas: percepción clara, acción precisa y buscar resultados eternos. Y yo declaro simplificación y mejoría en nuestras iglesias, en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho.